Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. Estamos nuevamente con ustedes para compartir la alegría de nuestra fe. Aquella fe que nace del encuentro personal y comunitario con el Dios de amor y de misericordia, que se hizo presente para nosotros en su Hijo único, la palabra definitiva y el camino que nos lleva al Padre, que nos conoce a todos de manera personal. Hoy, día sábado, queremos compartir y meditar con ustedes el mensaje que encontramos en los primeros 2 capítulos de la carta a los Colosenses. Pero antes de adelantarnos en los versículos, es necesario que echemos un vistazo general sobre la carta y su contexto histórico donde ella se formó. Colosas era una ciudad en el centro de Asia Menor, hoy Turquía, situada a unos 160 kilómetros al este del Éfeso. Pablo no la evangelizó personalmente, Colosenses 2:1, sino que confió esa misión a Epafras, uno de sus discípulos, que era natural de allí. 1:7 y 4:12. Epafras fue conquistado a la fe en Cristo por Pablo durante su tercer viaje misionero y su estadía en Éfeso por unos 3 años. La ciudad de Colosas era formada en su mayoría por cristianos oriundos del paganismo. Cuando este colaborador fue a visitarlo, mientras Pablo se encontraba prisionero en Roma, le hizo saber el grave peligro que amenazaba a aquella comunidad. Bajo pretexto de una filosofía, algunos trataban de difundir una doctrina que asignaba a Cristo un lugar subordinado en la jerarquía de los seres espirituales que rigen el universo, los así llamados elementos del mundo, 2:8, cuyo culto recomendaban. Además, había algunos cristianos de origen judío que querían imponer el rito de la circuncisión, como también algunas prácticas ascéticas y determinadas prescripciones sobre fiestas y alimentos. Supuestamente debían completar la salvación comenzada por Jesús. Por eso, Epafras, que no lograba solucionar estos problemas, fue hasta Pablo para pedirle consejo él. Para solucionar estos errores, Pablo escribió esta carta entre los años 61 y 63, cuando estaba preso en Roma. Hechos 24, 27 y 28, 30. En ella destaca claramente la supremacía absoluta de Cristo sobre todas las cosas y, en particular, sobre las jerarquías angélicas. Nadie puede compararse con él, que es la esperanza de la gloria, 1:27. Y todos los poderes, sin excepción, le están sometidos. Esta carta tiene muchos puntos de contacto con la carta a los Efesios, que tiene como centro la unidad y la grandeza de la Iglesia. Las 2 cartas son como gemelas y podemos decir que son el Evangelio de Pablo. Comentario. La carta inicia con un saludo de Pablo y Timoteo a los cristianos de Colosas. Pablo desea paz y gracia de parte de Dios, nuestro Padre. El apóstol tenía la costumbre de empezar sus cartas agradeciendo a Dios en Cristo,
Romanos 1:8, 1 de Corintios 1:4. Y esta era también su alegría, porque la buena noticia se esparcía por el mundo entonces conocido. Para Pablo, lo que más interesa es que Cristo sea anunciado y él alcance todos los rincones del imperio. En los imperios, versículos del capítulo 1, se mencionan las virtudes fundamentales de la vida cristiana: la fe, el amor y la esperanza, versículos 4 y 5. Y se destaca el papel de la Trinidad Santa en la obra de la salvación y la liberación. Sabemos que para Pablo estas virtudes son de gran importancia, como podemos ver y leer a lo largo de sus cartas, pero entre las tres virtudes, el amor es la que alcanza mayor destaque en su ideario. Como vemos en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, en cuanto a la Trinidad Santa, Pablo resalta la obra de las tres personas divinas, pero sabemos que en el centro de su pensamiento está la figura de Cristo, mediador de la creación y de la salvación, como leemos en el lindo himno de 1:15 al 20. Pablo ora por los cristianos de Colosas, ora por la noticia de su fe en Cristo Jesús y por el amor que tiene para con todos los creyentes. Pablo alaba a Epafras por ser un ministerio fiel de Cristo y del Evangelio, que llevó hasta los colosenses y que éstos escucharon, conocieron la persona de Jesús y ahora están creciendo en la fe y están dando fruto. Después Pablo añade que desde el día que supo de la fe de los colosenses, empezó a orar para que ellos puedan llegar a la plenitud de la fe, logrando el pleno conocimiento de la voluntad de Cristo Jesús y sean colmados de la sabiduría y la comprensión que da el Espíritu, y para que vivan en manera digna del Señor, y llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, para participar de la herencia de los santos en la luz, y agradecer a Dios que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su amado Hijo. Esta oración, el apóstol, es un ejemplo que debemos imitar en nuestras vidas para llegar al conocimiento de Cristo y crecer en la vida de oración. Pablo, con sus palabras, respetando el ministerio de Epafras, el apóstol dibuja su visión de la persona de Jesús y escribe esta carta que, Pablo sabe, será leída para toda la iglesia de Asia Menor. Unidos a Dios en Cristo Señor, podemos, continúa Pablo, aguantarlo, todo tener el corazón lleno de alegría pese a las tribulaciones de la vida que nunca faltan, y poder así compartir la herencia de los creyentes en el reino de la luz. En el versículo 12 se habla de compartir la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Esta herencia la podemos entender como la salvación reservada a los cristianos, que por su unión con Cristo han recibido la filiación divina. En Romanos 8, del 14 al 17, leemos que los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Como hijos, son también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Claramente aquí tenemos un contraste con la sabiduría humana, que viene de la razón filosófica que generó la carta. Como decíamos más arriba, probablemente Epafras fue a decirle a Pablo de la peligrosa herejía de origen gnóstico, una corriente filosófica que pretendía llegar a Dios por la especulación racional y que sólo algunos pocos capacitados podían alcanzar. Esta teoría ponía a Cristo
como un ser intermediario entre Dios y el mundo, el mismo nivel de otros seres espirituales o ángeles, y que acababan sacándole su carácter de único, poniendo en duda su divinidad y por eso su dimensión salvadora. Pablo afirma que sólo con el auxilio del Espíritu podemos conocer a Cristo en su igualdad con el Padre, imagen perfecta de Dios, por el amor perfecto con que amó a Dios y a los demás hasta la muerte de cruz. Por eso los creyentes lo reconocieron como Hijo único de Dios, y éste lo puso como cabeza de todo el universo y de la Iglesia, porque sólo en él podemos alcanzar la salvación. Alejados de Cristo, caemos en la vanidad de meras especulaciones que nos dividen y nos ponen en pie de guerra los unos contra los otros. Pablo es muy contundente en subrayar la supremacía de Cristo y rechazar los errores difundidos en Colosas. La resurrección le concedió a Cristo el poder de poner bajo sus pies todas las cosas. 1 Corintios 15:27. Y por eso Él detiene todo poder en el cielo y en la tierra. En Mateo 28:18 es el mismo Jesús que declara que Dios le ha dado autoridad plena sobre el cielo y la tierra. Su gloria es su soberanía sobre todas las cosas, así como el poder de actuar con plena autoridad. El himno a la supremacía y poder de Cristo como Creador y Salvador, que encontramos en 1:15-20, es un canto de amor a su soberanía indiscutible. Hay una estrecha relación entre ese himno y el prólogo del Evangelio de Juan en 1:1-18. En los dos textos se subraya su preexistencia y su colaboración en la obra creadora y salvadora. Cristo es imagen del Dios invisible, sea tanto como Hijo unigénito que como hombre, en el sentido de que en Él, en su humanidad y divinidad, se revela la plenitud de Dios. En Cristo la historia de la revelación y la salvación llega a su punto definitivo. En Juan 14:9, esto está expresado de manera muy clara cuando Felipe pide a Jesús que le muestre al Padre. Este le contesta: llevo tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. Cristo, Jesús, es imagen del Padre porque procede de Él por generación en la historia, por la fuerza del Espíritu Santo. Es el igual al Padre en su divinidad. Él es imagen del Padre también en su humanidad. El hombre, como encontramos en Génesis 1:26-27, fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y es en Cristo que el hombre recibe esta marca de la imagen y de la semejanza divina. Cristo es el primogénito de toda criatura por su humanidad, pero también uno con el Padre por su divinidad. Por eso es el vértice de toda la creación, porque es en Él que fueron creadas todas las cosas, la del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles. Él está por encima de todo trono, poder, dominación y potestad. No podemos comparar, o peor, equiparar a Cristo con otros poderes, como quería hacer cierta corriente de la filosofía griega de aquel tiempo. Dios creó todo por Él y para Él. Esto quiere decir que la obra
creadora de Dios tiene en Cristo su principio y fin. Su principio porque como palabra eterna del Padre, Él existe antes de todas las cosas creadas. Todas subsisten en Él y conservadas y sustentadas en su existencia. Cristo es el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que está a punto de llegar. Apocalipsis 1:8. Esta descripción nos muestra la identidad de Jesús en su verdadera imagen. Por eso no vale la pena buscar algo fuera de Él, porque solo en Él encontramos la plenitud de Dios. La Iglesia no puede buscar conocimientos particulares, misteriosos, hacer liturgias raras para encontrar la sanación, porque fuera del centro que es Cristo no hay verdadero encuentro con Dios. Pablo es muy claro a este propósito. Solo en Cristo encontramos la salvación, la sanación y la justificación completa. Él es el sacrificio de expiación por nuestros pecados y el camino que nos conduce al Padre. Cristo es el cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia germen, que como nueva creación tiene a Cristo como su cabeza. Compróntese Efesios 1:22-23. Cristo es el primogénito de todos los que resucitan de entre los muertos. En el Antiguo Testamento había la fiesta de las primicias, donde el pueblo ofrecía a Dios los primeros frutos de la cosecha. Cristo es el primer fruto de la nueva cosecha por la resurrección de entre los muertos. Y nosotros, en Él, también somos llamados a la resurrección. Este es un pensamiento central en la reflexión de Pablo, como leemos en 1 Corintios 15, versículos del 12 al 14. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes, que no hay resurrección. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Pero sabemos que resucitó y que nuestra resurrección tiene su raíz en la de Cristo. Sin resurrección, vana sería nuestra fe y nuestra predicación, porque es en la resurrección que Cristo fue declarado vencedor y venció a la muerte. Dios quiso que habitara en él toda la plenitud. La plenitud viene de la relación amorosa con Dios, donde recibimos la plenitud de los bienes espirituales. La plenitud que vimos le viene a Cristo de tener las primicias sobre todas las cosas y también de tener las primicias de la nueva creación, así como la reconciliación de todas las cosas terrestres y celestes con el Padre, es decir, de todo el cosmos. Y esto lo hizo por medio de su sangre derramada en la cruz. Y Dios dio a conocer a sus fieles las riquezas de la gloria de este ministerio que, escondido en el Antiguo Testamento, ahora fue revelado en Cristo Jesús, en quien hay todo conocimiento y sabiduría. Terminado el himno, Pablo vuelve a hablar a los colosenses y dice que el evangelio ya alcanzó a circuncisos e incircuncisos, es decir, judíos y gentiles, de los cuales él se tornó ministro. Todos fueron reconciliados con Dios para ser presentados a él como un pueblo sin mancha y sin reproche, pero es necesario que permanezcan firmes en la fe y que no traicionen la esperanza transmitida en el evangelio que han recibido. Pablo, que está encarcelado por el evangelio, dice que es feliz por padecer por ellos, los colosenses, y es claro que todos los que fueron alcanzados por su testimonio. Para Pablo,
Las cosas más importantes es que las buenas noticias llegue a lo más lejos posible y que su vida se conforme cada vez más a la vida de Cristo Jesús. Por eso se alegra de su condición de encarcelado, desde que el cuerpo de Cristo se ha formado y puesto bajo su señorío. Él ya renunció a todas las ambiciones de la carne y los sufrimientos son un medio de purificación, dando espacio en su corazón a la acción del Espíritu que lo une cada vez más a Cristo. Confróntase en 1 Corintios 6:17. Pablo se torna conforme a Cristo, atestando en su sufrimiento su amor para con él. Y éste lo sustenta en su vida, comunicándole la fuerza y el fuego del Espíritu Santo, fuente de alegría y de amor. Él dice que completa en su carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo. Sabemos que no puede añadir nada a la eficacia redentora del sacrificio de Cristo, pero Dios ha elegido a colaboradores humanos para su obra de redención. En el plan divino está prevista la mediación de los sufrimientos y fatigas necesarios para la difusión del Evangelio. Y Pablo, en su condición de apóstol de los paganos, se siente particularmente llamado a llenar esta medida. Filipenses 1, 20, 2 Corintios 4, 10, 11. Pablo continúa en el capítulo 2 diciendo que sostiene una gran lucha para ellos, para los de la Odisea y para muchos otros que no lo conocen personalmente. Él sostiene esta lucha enfrentando el rechazo de muchos judíos y gentiles, sin tirar la toalla e ir para otro lugar, para que su abandono no se vuelva perjudicial al Evangelio. También Pablo tiene en su corazón el deseo de que todos los fieles por él evangelizados establezcan entre ellos relaciones de comunión en la persona de Pablo, padre de la fe. Esto porque sus corazones sean consolados y lleguen a la riqueza de una plena comprensión y logren el conocimiento del plan salvífico de Dios, que es Cristo, en quien se encierran todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Pablo, una vez más, coloca la persona de Cristo como central para la vida de todo fiel, para que éstos no se dejen engañar por falsas ideas, por ideologías vanas y falsos razonamientos, fruto de un mero pensamiento humano. Las palabras de Pablo son un válido tesoro también para nosotros, para que no procuremos el sentido de nuestra vida en cosas vanas y en los placeres del mundo, sino que hagamos de Cristo el centro de nuestra vida y alegría. Solo en Cristo podemos llegar al verdadero conocimiento de Dios y a la plena comprensión de nuestra humanidad. Nosotros vivimos, pero en Cristo estamos muertos a toda forma de mundanidad. Por eso debemos vivir en Cristo y dejar que Cristo crezca en nosotros. Al partir de 2:6 hasta el final del capítulo, Pablo enfrenta abiertamente los errores que están desconcertando a la comunidad y que, como vimos, ocasionaron la carta. Es difícil establecer en detalles de qué tipo de errores se trataba. Pablo habla de vanas filosofías y estériles especulaciones fundadas en tradiciones humanas y en poderes cósmicos, en cuestiones de comidas y bebidas, fiestas y celebración de lunas nuevas y sábados. En Isaías 29:13 leemos: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres.
También Mateo 15, 1, 20, sobre las tradiciones antiguas, y Titos 1, 15, sobre el puro y el impuro. Estas cuestiones son puramente superficiales, externas, no alcanzan el corazón y no contribuyen por una verdadera conversión. Solo en Cristo, en la adhesión a su persona, encontramos la verdadera conversión. Por la unión con Él, todos somos circuncidados, pero no en la carne, sino en el corazón, y liberados a la condición pecadora. Pablo contrapone a la circuncisión practicada en la carne, la circuncisión espiritual instituida por Cristo, que es el bautismo. En Filipenses 3:3 se dice que porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Sepultados con Cristo en el bautismo, también resucitamos con Él por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó a Cristo de entre los muertos. Compróntense Romanos 6, 3 a 5, Primera de Pedro 3, 21. Solo en Cristo hay la plenitud de la divinidad, y en Él somos liberados de todos los poderes de este mundo que nos esclavizan, y en particular de toda forma de legalismo y vanas doctrinas, como lo gnosticismo, adorando a los ángeles, fingiendo humildad, y lastimando a nuestro cuerpo con ayunos y otras prácticas mundanas. Libres en Cristo para vivir de la plenitud de nuestra condición humana, que tiene como sello el amor a Dios y a los demás. Con su muerte y resurrección, Cristo destruyó el documento acusador que nos era contrario y lo hizo desaparecer clavándolo en la cruz. En Efesios 2, 14 a 18 se dice que Cristo ha anulado en su propia carne la ley con sus preceptos y sus normas. Destruyó el muro de enemistad entre judíos y griegos, y podemos decir de entre todos los pueblos, y creó una nueva humanidad, estableciendo la paz. Como Pablo subraya en varios de sus escritos, la ley en sí buena nos hace conocer la fuerza del mal, pero no nos dice cómo enfrentarlo y vencerlo. Por eso la ley se vuelve una ley de condenación. Sabemos que somos pecadores, pero sin fuerzas para cumplir toda la ley, y por eso quedamos en nuestros pecados. Compróntese Romanos 4:15, 5:20, 7:7 y Gálatas 3:10. ¿Quién nos salvará de este cuerpo mortal? Cristo resolvió este enigma por medio de la gracia que nos ha otorgado. Él se hizo pecado para nos libertar del pecado. En Romanos 13:10, Pablo nos dice que lo que nos salvó de deber cumplir todos los preceptos de la ley es el amor, porque el amor es la plenitud de la ley. Por lo tanto, incorporados a Cristo en su muerte y resurrección, ya estamos libres de toda prescripción legal y de poderes cósmicos que nos atemorizan, porque en Él somos libres de una libertad interior que nace del Espíritu Santo que Dios ha derramado en nuestros corazones por intermedio de Cristo. Romanos 5:5. En Colosenses 2, 18 a 19, Pablo dice que no dejemos que seamos privados de esta realidad, que es la Cristo, por las realidades mundanas, como adoración a ángeles o
prescripciones espirituales o alimenticias u otras, sino que es por la acción de la cabeza, que es Cristo, que todo el cuerpo funciona sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, y va creciendo como Dios quiere. Esto para decir que si no nos firmamos en Cristo, acabamos buscando otras cosas que en lugar de ayudarnos a crecer espiritualmente, nos enferman como un cáncer que a los pocos va enfermando todo el cuerpo. Amigos y amigas, llegamos al final de nuestra meditación sobre los primeros 2 capítulos de la carta a los Colosenses. Mañana continuaremos nuestra charla meditando sobre los capítulos 3 y 4. Les invito a estar conmigo mañana a las 19:30. Les deseo una noche de paz y tranquilidad en el Señor Jesús. Hasta mañana y que Dios los bendiga.